Entonces uno podría comenzar a pensar que el Quindío es un corazón para leer. Y si es un corazón para leer, pues es para leer a sus gentes, leer su naturaleza, leer su diversidad biológica, leer su diversidad cultural. Un Quindío, un corazón para leer, qué importante para la identidad territorial que hoy el Centro Literario Mario Cironi pues tenga como invitados a maestros y escritores para conversar, hablar y recrear la poesía del maestro Mario Cironi. Es decir, que uno se puede morir físicamente, pero permanecer por sus obras. Podemos traer en este momento al maestro cuando escribió Dulce aldea nativa de brisas y perfumes constelada, déjame que reviva mi ventura pasada, mirándole en la altura sosegada. Cada que un verso, un poema o la canción, el poema que está musicalizado del maestro Mario, él va a estar siempre presente con todos nosotros y en este centro literario para un Quindío, un corazón para leer. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Arlen López Espinosa, director de Arte, Cultura y Patrimonio del Departamento del Quindío. A continuación llamamos al profesor Jaime Alzate González, coordinador de la Red Departamental de Bibliotecas, a que nos acompañe con unas palabras. Bueno, buenas tardes. Bueno, en tanto que coordinador, bueno, nuevo coordinador de la red departamental de públicas del departamento del Quindío, bueno, primero que todo es un honor estar acá. Totalmente consciente y comprometido que la lectura, la escritura y la oralidad son procesos que transforman, son procesos que hay que cultivar. Y he aprendido en el poco tiempo que llevo y por mi experiencia profesional y académica de personas, en este caso, por ejemplo, voy a citar a Marta o Martica, que son personas que trabajan fuertemente por la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad. Desde la coordinación de la red departamental y desde la Secretaría de Cultura es realmente un privilegio y un compromiso trabajar por sembrar literalmente capitales culturales en los municipios del departamento del Quindío. Y estamos completamente convencidos de que la escritura y la oralidad y la lectura obviamente son procesos y son vías de construcción de paz, pero sobre todo de emancipación, sean niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores. Entonces, desde la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Departamento del Quindío, reiteramos el compromiso, aplaudimos las labores que se realizan en pro de la lectura, la escritura y la oralidad. Y bueno, como ya lo dijo el doctor Arles, director de Cultura, hacemos la cuña para el programa Quindío, un corazón para leer, porque tenemos la firme convicción que mediante estos procesos podemos lograr grandes cosas, como lo veo hoy en jóvenes acá, comprometidos con el desarrollo cultural del municipio y del departamento. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias al coordinador de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Departamento del Quindío. Bueno, a continuación vamos a tener una semblanza sobre el escritor salentino Mario Cironi Vega Salazar por parte del abogado Jesús Eduardo Campillo Par. Muy buenas tardes. Pues sea lo primero agradecerles la asistencia de ustedes a este acto sencillo, pero muy significativo. Vale la pena recordarles en el año de 1985, siendo gobernador del departamento el doctor Rodrigo Gómez Jaramillo,
yo era su asesor jurídico, llegó una comisión de Salento diciéndole al gobernador que Salento iba a hacer un paro cívico. Entonces inmediatamente el gobernador se paró de su escritorio, se mandó la mano a la cabeza y dijo: por Dios, parados mantienen ustedes lo que tienen que hacer es una revolución. Entonces ya vimos que Salento hizo una gran revolución, que fue la revolución turística. Aquí estamos dándole paso a una nueva revolución, a la revolución de la lectura, a la revolución de la cultura. Hace muchos años, precisamente con Mario, constituimos una corporación que se llama Corporación Humanismo Local Solidario. ¿Qué quiere decir esas tres cosas? ¿Qué quieren decir? De que vamos a hacer un nuevo humanismo, o vamos a trabajar por un nuevo humanismo solidario desde la localidad. Ustedes saben que las transformaciones del mundo, políticamente, Aristóteles decía que habían tres polos de poder, que el primer poder era Dios y que Dios lo delegaba al rey y del rey pasaba al padre de familia. Hoy en día el padre de familia le dice al muchacho: venga a las 7 de la noche, y el muchacho le aparece a las 2 o 3 de la mañana. Mientras que el alcalde le dice a usted: se me acuesta a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche usted tiene que estar acostado. Entonces ese poder se traslada hoy a la localidad. Ustedes saben que los dos polos de poder, que era el capitalismo y el socialismo, cuando el socialismo empezó a caminar por la senda del capitalismo, entonces había que crear otro sistema que le hiciera equilibrio a esos poderes, y nace la localidad. Por eso ustedes saben hoy que la mayor cantidad de poder está en los municipios. El municipio es el que tiene que hacerle contrapeso a la mundialización. He oído que se ha hablado aquí de unos temas fundamentales, de la libertad, que era uno de los ideales de Mario. Mario siempre hablaba de la libertad y luchaba por la libertad. Por el humanismo, porque Mario fue un gran humanista. Y por la paz, un hecho que ustedes tal vez no conocen. En el año de 1978, siendo yo alcalde en este municipio, me mataron aquí al comandante de la policía. Va a ser precisamente 44 años, cuando Salento ha sido un pueblo tan pacífico, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando nuevamente de paz. En esa época, la dificultad más grande de orden público era el abigeato, que era el hurto de ganado mayor que se hacía en las distintas veredas. ¿Cómo conocí a Mario Cironi? Voy a hacerles una muy breve semblanza de Mario, porque fui uno de sus grandes amigos. En el año 77 y en el año 78 fui alcalde de Salento, y en enero del 77 tuve conocimiento de que la gran cantidad de libros de la biblioteca, todo lo que hoy resume la historia de Salento y donde se han preparado gran cantidad de historiadores, estaba abandonada en un gran colegio que muy poquitos de ustedes creo que conocieron, porque eso lo derrumbaron lastimosamente. A ese colegio, que era un internado, llegaban estudiantes, sobre todo femeninas, de todo el país. Salento era uno de los polos educativos del país, con Santa Rosa, con Manizales y con Pamplona. Pero desafortunadamente todos esos aspectos desaparecieron. En el aula máxima de ese colegio abandonado en el año 77, me di a la tarea de recopilar toda la historia de Salento, y con los trabajadores del municipio empastamos todo ese material que hoy aparece en la Casa de la Cultura. Recuperamos todo eso
por orden cronológico, porque inclusive lo hicimos tan técnicamente. Pasados esos años, un hermano mío era alcalde en Caicedonia y una vez salimos a recorrer el municipio y llegamos a una de las parroquias de Caicedonia y ahí me presentó a Mario Sironi. Resulta que el libro que aparece aquí, Invasión del Rocío, apareció una vez en la biblioteca de nuestra casa y empecé a leer ese libro y encontré un poema de los cuales Arlés leyó ahora una partecita. En ese libro se hablaba del Camino Nacional. Una de las grandes pasiones mías fue conocer el Camino Nacional. Y hoy he tenido la oportunidad con Roberto Restrepo, desde hace más de 40 años, hacer estudios sobre el Camino Nacional, hacer excavaciones sobre el Camino Nacional, sobre partes del Camino Nacional y de la historia de Salento. Salento todavía no conoce la gran riqueza que tiene en Morrogacho y en las partes aledañas, donde hubo una cultura precolombina de más de 150.000 años, según datación que hacía el ICANN, el grupo de arqueólogos de la nación. Cuando me presentaron a Mario, yo había leído su libro y lo había releído muchas veces, entonces me sonó el nombre, Mario Sironi. Le dije, usted no es el poeta que escribió, dijo, yo soy. Y de ahí empezó una gran amistad que les voy a mostrar a ustedes aquí algunos aspectos de la vida de Mario, que tuve oportunidad de compartir con él durante muchos años. Aquí lo vemos recorriendo precisamente el Camino Nacional. En el año 85 estuvimos, en las dos fotografías de acá son fotografías del Camino Nacional al pie de la Posada de la Ceja, que desafortunadamente también la destruyeron. Y en la parte de abajo estamos con Mario Sironi en las festividades del sesquicentenario de Salento. Que entre otras cosas Salento, Mario amó mucho a Salento y su idea es que las cenizas reposaran aquí en Salento. No hizo el testamento. Cuando yo estaba de notario en Calarcá, muchas veces nos reunimos y él me manifestaba ese deseo y le insistí que hiciéramos el testamento para que sus cenizas fueran donadas al municipio de Salento. Él quería que aquí se le hiciera un monumento muy sencillo y ahí se colocaran sus cenizas. Estamos en ese proceso. En la fotografía de arriba es donde el gobernador Mario Gómez Ramírez le impuso a Mario aquí en Salento, arriba en el Mirador, le impuso la medalla al mérito literario y artístico. En esta otra fotografía aparece con el padre Floresmiro Flores. Ahorita les vamos a pasar a partes de una canción. Esa canción es un disco que escribió el padre Floresmiro Flores, que fue un gran amigo de Mario Sironi, y hace varios años manejaba yo una emisora en la ciudad de Génova, que era una emisora cultural, y encontré ese disco y empecé a presentarlo al iniciar el programa y a terminar el programa. Y entonces Mario fue el que me explicó el porqué, el origen de ese libro y de ese disco y quién era su autor, el padre Floresmiro Flores. Ahorita, bueno, sí. Llama Cisnes del Lago. No. No, sí, bueno. Pues entonces hablemos de este poema que llama El Camino del Quindío, que fue musicalizado por José Ramírez. Le pedí a Mario hace unos 40 años, estoy haciendo un trabajo sobre el Camino Nacional.
Ya con Roberto hemos recorrido el camino nacional desde Finlandia hasta el Roble, del Roble hasta aquí, hasta Salento, y de aquí a Salento hasta Toche. Nos falta hacer el recorrido Toche y Bagué. Y le pedí a Mario que me escribiera un prólogo, un poema, para prólogo del libro del Camino del Quindío, y me escribió este soneto, que finalmente fue musicalizado por José Ramírez. Vamos a escucharlo. Sí, ese sí. El camino del Quindío era como los abuelos, al riego de mulas mientras florecían los abetos. Lo cruzó el Libertador, cóndor con alas de hierro, y allí quedaron sus pasos sonando en gloriosos ecos. Y allí quedaron sus pasos sonando en gloriosos ecos. Esa es una parte del poema que hace alusión al Camino Nacional. Más adelante, ya con Marta Soley, hemos hablado para hacerle un homenaje a Mario. Este era simplemente una especie de encuentro más que todo, preparatorio para un homenaje que se le va a hacer posiblemente en el mes de septiembre. Está programado con la alcaldesa más o menos para esa época de las festividades de Salento. En esa oportunidad pues vamos a traer para que ustedes miren una serie de documentos y de testimonios de Mario Sironi, para comentarles a ustedes lo que se ha dicho aquí, lo que decía Marta Soley ahora, que Mario era un hombre no solamente local, sino nacional e internacional. Él se ganó en el Ecuador una presea de oro llamada la Frutilla de Oro de Ambato, que son unos juegos florales que hacen en todo el Ecuador. Resulta, y es una anécdota que muy poca gente conoce, resulta que en Ambato, 40 años antes de que Mario se ganara la Frutilla de Oro, ocurrió un terremoto y 40 niños que estaban haciendo la primera comunión en una iglesia, la iglesia se derrumbó y mató a los 40 niños. Entonces Mario, en su solidaridad y en su humanidad, desde aquí de Colombia, escribió un soneto a los niños de Ambato. Y resulta que 40 años después, coincidencialmente, se ganó un premio en el Ecuador, y era precisamente en Ambato. Entonces me contaba él que que un fraile, porque él estudió teología en el Ecuador y recibió el diaconado en la Universidad Católica del Ecuador, y era fraile mercedario. Esos frailes mercedarios eran los que se dedicaban, cuando las guerras santas, en recolectar fondos para liberar a los cristianos de los musulmanes. Esa orden entonces llegó por aquí a América, y Mario fue uno de los frailes mercedarios. En ese momento había una situación difícil de los colombianos en el Ecuador, inclusive él lo manifiesta en una carta que me mandó a mí en el año 85. Y entonces, cuando él llegó al Ecuador, un sacerdote amigo de él le dijo: Mario, ¿por qué no participas en este concurso de poesía? Entonces él mandó 5 poemas, y al momento de la premiación él llegó con su vestido de fraile, pero nadie sabía que era colombiano ni quién era el ganador del concurso. Cuando él abrieron las urnas
y encontraron que el ganador era Mario Sironi de Salento, de Colombia. Entonces hubo un silencio pasmoso en la famosa sala del teatro donde estaban haciendo la premiación. Entonces Mario subió al estrado y él contó la anécdota y le hicieron, dice que tuvo que declamar en 2 oportunidades el poema a los niños de Ambato y salió muy aplaudido de esa reunión. Eso es uno de los datos. Más adelante vamos a tener oportunidad de tener más información sobre Mario. Tenemos mucho testimonio del amor que él sentía por Salento, de la lucha intelectual que él libró, de sus libros que publicó, lo que decíamos ahora con Arlés y Roberto. Hay dentro de las élites literarias una serie de envidias que tratan de opacar a otras personas. Mario, por ejemplo, era un hombre poeta integral, porque hoy en día hay muchos poetas, pero son poetas que si usted les pregunta que su poesía, ¿qué es? Si es poesía clásica o verso libre, entonces ellos campantemente van diciendo, no, mi poesía es verso libre, pero resulta que no conocen las reglas de la métrica. Aquí en Calarcá había un poeta que ya falleció también, Humberto Jaramillo Ángel. Cuando un poeta le decía esas cosas, él decía que los poetas que escribían verso libre eran aquellos que creían que cortar versos era como cortar morcilla. Entonces, solamente en nuestro medio quedaban 2 poetas clásicos, que era Noel Estrada Roldán, que ya falleció también, y en Mario Sironi Vega. Mario tenía la virtualidad de escribir poema clásico porque fue de formación clásica y poesía libre, pero una poesía muy lírica. Por eso es un paradigma en la poesía, en la cultura, en la literatura. Muchísimas gracias por esta... Vamos a escuchar el disco Cisnes del Lago.